Hola, nuestro grupo va a exponer sobre ficheros virtuales. En la tabla de contenidos tenemos la gestión de aparatos de entrada y salida, políticas de planeación de disco y el RAIDs. Primero, la gestión de aparatos de entrada y salida. Vamos a hablar sobre la estructura típica de entrada y salida. En general, la estructura típica de un dispositivo de entrada y salida está dividida en tres partes: adaptador de entrada y salida del ordenador o interfaz del bus, control de dispositivo o puerto de lectura-escritura, y adaptador de entrada-salida del dispositivo o interfaz del dispositivo. El adaptador de entrada-salida del ordenador se encarga de traducir las señales al dialecto empleado por el bus del ordenador. Algunos ejemplos de interfaces de este tipo son PCI, USB, PCI Express o SATA, entre otros más. Sobre el control de dispositivo o puerto de lectura-escritura, es el que ofrece una interfaz que es empleada por el gestor de dispositivos para gobernar el dispositivo, que dispone de registros de órdenes, registros de estado, registros de lectura-escritura o alternativamente una pequeña memoria propia. Y por último, el adaptador de entrada-salida del dispositivo o interfaz del dispositivo, que es el que se encarga de traducir señales al dialecto empleado por el dispositivo. Y cuanto más elaborado sea el puerto de lectura-escritura, mayor rendimiento se puede llegar a alcanzar, puesto que el gestor de dispositivos será más sencillo y eso implica menor número de instrucciones a ejecutar en el gestor de dispositivos. Ahora vamos a hablar de los drivers. Los drivers son o controladores de dispositivos, son la parte del sistema operativo que se encarga de gobernar un cierto dispositivo o una familia de dispositivos de naturaleza similar. El driver es software provisto por el fabricante que conoce los detalles de bajo nivel del dispositivo. Por lo general, en los sistemas operativos monolíticos, un error de programación en un driver produce un congelamiento completo del sistema. En sistemas operativos convencionales como Windows, Linux y Mac, existen mecanismos que permiten ejecutar drivers como procesos de usuario. Otro tema importante a ver es el DMA o Direct Memory Access, que es un dispositivo capaz de transferir datos entre la memoria principal y el dispositivo de entrada y salida. El procesador le ordena hacer transferencias y cuando termina produce una interrupción. Gracias a esta característica, diferentes dispositivos con distintas velocidades pueden comunicarse sin que la CPU, que es independiente del acceso a memoria principal, sufra una gran carga de interrupciones. Puede estar integrados tanto en el sistema como en el propio dispositivo. Frecuentemente son multicanal, por lo que se puede tener varias transferencias en curso simultáneamente y pueden soportar transferencias de memoria a memoria. La gestión de entrada y salida en el sistema operativo puede gobernar el dispositivo de entrada y salida a través del gestor de dispositivos de tres maneras posibles: gestión de entrada y salida por muestreo, por interrupciones y gestión híbrida de entrada y salida. Por muestreo, el gestor de dispositivos periódicamente comprueba el estado del dispositivo. Para ello, comprueba mediante registros de estado del puerto de entrada y salida si hay datos provenientes del dispositivo que deben ser tratados. La lista de dispositivos se puede recorrer en base a dos criterios diferentes: con prioridad uniforme y prioridad escalonada. En prioridad uniforme, todos los dispositivos reciben las mismas oportunidades de ser atendidos. Se pregunta al primer dispositivo si requiere atención y se le atiende. Después se pasa al siguiente y así sucesivamente hasta dar una vuelta completa. Y con prioridad escalonada, tras atender a cualquier dispositivo, se vuelve a comenzar el sondeo por el primer dispositivo. El orden es determinante, pues se establece una relación de prioridad entre dispositivos determinada en ese orden. Gestión de entrada-salida por interrupciones. Una interrupción por hardware es una señal proveniente de un dispositivo de entrada y salida para notificar al procesador de un cierto evento que debe ser tratado. Las interrupciones son un mecanismo que ofrece la arquitectura para conectar los dispositivos de entrada y salida con el procesador. No obstante, los datos provenientes del dispositivo de entrada y salida se obtienen a través del bus. Y gestión de entrada y salida híbrida. Esta es la más usada en sistemas operativos modernos y consiste en emplear una combinación de las soluciones anteriores. En principio se realiza una gestión por interrupciones, pero ante situaciones de estrés en las que se ofrezca una carga de trabajo muy alta que pueda llevar a una sobrecarga de conmutaciones, se limita en el tiempo de la consulta de datos. Por ejemplo, si la tarjeta de red estuviera saturando al procesador con interrupciones,
se puede optar por atenderlas todas juntas periódicamente. Ya. Políticas de planeación de disco. La planificación de procesos en un sistema operativo es el conjunto de políticas y mecanismos incorporados al sistema operativo a través de un módulo denominado planificador, que debe decidir cuál de los procesos en condiciones de ser ejecutado conviene ser despachado primero y qué orden de ejecución debe surgirse. Esto debe realizarse sin perder de vista su principal objetivo, que consiste en el máximo aprovechamiento del sistema, lo que implica proveer un buen servicio a los procesos existentes en un momento dado. Existen varias técnicas, mas sin embargo nosotros vamos a hablar de 4 que son las más significativas: FCFS, SSTF, SCAN y CSCAN. FCFS, o también conocido por orden de llegada o FIFO. Este es el esquema más simple de planificación y es el primer llegado, el primer servido. Es un mecanismo cooperativo y usa la mínima lógica posible. Cada proceso se ejecuta en el orden en que fue llegado y hasta que suelta el control o hasta que los procesos sean terminados. El inconveniente más grande es que se realizan muchos desplazamientos del cabezal, especialmente si se realizan accesos consecutivos a bloques muy alejados entre sí. La clave para aprenderse este algoritmo es literalmente sus siglas First In, First Out, que significa primero en entrar, primero en salir. Vamos a poner un poquito mejor el concepto aplicándolo a un contexto de un mercado. Entonces, el cabezal va a escoger el primero en llegar, lo ejecuta y pues lo despacha. Y así va haciendo con todos los procesos. Primero en llegar, primero en salir. SSTF, Shortest Seek Time First. Esta es una mejora directa del algoritmo FIFO para planificaciones de entrada-salida. Esta ordena todas las solicitudes y selecciona el lote de las n primeras. Si no llega a las n peticiones, tras un tiempo se realiza la búsqueda. Para la búsqueda se elige como próximo pedido a realizar el que se genere menos tiempo de búsqueda, de ahí el nombre de seek time. La desventaja es que puede generar que pedidos nunca sean ejecutados o demorados mucho tiempo. La clave para aprenderse este algoritmo es la atención por menor tiempo de búsqueda. Vamos a ver el video para ilustrarlo un poco mejor. Entonces escoge el menor tiempo, o sea, escoge el proceso como menor tiempo y pues lo ejecuta. Scan o criterio del ascensor. Las cabezas se mueven de un extremo al otro del disco, atendiendo las solicitudes que se van encontrando. Este algoritmo recibe el nombre de algoritmo del ascensor porque se comporta como tal. Va atendiendo las solicitudes que va encontrando en el sentido en el que se va desplazando las cabezas de lectura a escritura por el disco. Cuando no hay más solicitudes en este sentido o se llega al extremo, se invierte el sentido para hacer lo mismo otra vez pero yendo hacia el otro lado. La clave para aprenderse este algoritmo es recorrer el disco de un lado al otro. Vamos a verlo en el contexto del mercado. Entonces, empieza desde este lado y va recorriendo todos los procesos hasta llegar a la última fila y después se regresa, ejecutando así todos los procesos. Algoritmo CSCAN, Circular Scan. La primera parte es igual al algoritmo SCAN. Se escoge un sentido y se va atendiendo las peticiones que se puedan en ese sentido detrás de otra hasta llegar a la última. Al llegar a la última, en vez de recorrer el sentido opuesto, el cabezal se mueve a la más lejana del sentido y vuelve a realizar el recorrido del sentido preferente. La clave para aprender este algoritmo es que recorre el disco en un solo sentido. Veámoslo un poquito mejor. Entonces, va a escoger un sentido, el planificador. En este caso, cogió ese sentido y se va ejecutando hasta llegar al último proceso. Al llegar al último proceso, vuelve otra vez a la primera instancia y va al mismo sentido. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Pablo Román y le voy a hablar sobre ficheros virtuales, específicamente sobre la parte de RAID. RAID significa Redundant Array of Independent Disks, que significa
arreglo redundante de discos independientes. Este es un sistema de almacenamiento de datos que está conformado por distintas o por varias unidades de almacenamiento individuales, que pueden ser discos duros o discos mecánicos, como los que vemos en esta imagen. Puede también ser de discos sólidos o discos SSD. O las unidades más recientes pueden incluir incluso puertos para unidades M.2. En estas unidades se replican o distribuyen los datos. Este tipo de arreglos se utilizan principalmente en servidores, puesto que la información de los servidores es muy importante que no sea alterada y que esté siempre disponible para los usuarios que quieran acceder a este. Como una característica es que comúnmente se emplean discos de la misma capacidad, sin embargo esto no es necesario. Algunos beneficios de ocupar los sistemas RAID son que ofrecen mayor integridad a la información, es decir, será menos posible que ésta sea alterada. Para lograr esto se tienen distintas estrategias que veremos a continuación. Tolerancia frente a fallos. Igualmente, en caso de que haya alguna alteración de la información, existen estrategias como la paridad, los bits de paridad, que permiten recuperar la información que se tenía inicialmente, haciendo al sistema tolerante frente a fallos. Tasa de transferencia. Veremos que al tener distintos discos, bajo ciertas condiciones, se puede acceder a estos al mismo tiempo, lo cual permite una tasa de transferencia más rápida. Mayor capacidad. Esta es la característica o el beneficio más fácil de entender, puesto que obviamente al agrupar varias unidades de almacenamiento pequeñas se va a poder conseguir un almacenamiento mucho más grande. Algunos términos que servirán para entender posteriormente los tipos de RAID que vamos a ver son stripping, que consiste en un método para incrementar el índice de transmisión del sistema mediante el uso de varias unidades de disco en paralelo. Ya, este sistema consiste en prácticamente, tenemos varios bloques de información, ya, y vamos tomando de uno en uno. Colocamos el primer bloque en el disco 0, como vemos aquí. El primer bloque sería el A1. Y colocamos el segundo bloque de esa misma información en el disco 1. Así vamos de manera intercalada, escribiendo la información en los discos que se tengan disponibles. Puede ser 1, puede ser 2, pueden ser N discos. ¿Ya? Esto también se conoce como RAID 0, del cual veremos más características a continuación. La paridad. La paridad consiste en un método que permite la recuperación de datos perdidos. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo que nos va a permitir entender el concepto de mejor manera. Vemos, por ejemplo, aquí 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10. En este caso tenemos tanto los sumandos como el resultado de la suma. Pero digamos que sucedió algo que hizo que perdamos alguno de los sumandos. Sin embargo, conocemos el resto de los sumandos y el resultado. De esta manera tenemos una ecuación que nos permite despejar la A y obtenerla a partir del resultado, que esta va a ser una constante. Ya, prácticamente en esto consiste la paridad, en realizar una operación matemática con los bits que se tengan disponibles para obtener un resultado. Y en caso de que se pierda alguno de los datos iniciales, se lo puede recuperar a partir del resultado calculado previamente. De esta manera se permite recuperar la información en el caso de un error. Ya. A continuación voy a presentar los tipos de RAID. Se empieza con el RAID 0, que es un array de discos con stripping. Stripping ya vimos la definición previamente. A nivel de bloque y sin tolerancia a fallos. Es decir, no se va a emplear ningún método de paridad. Para guardar la información se van a requerir únicamente N discos. Es decir, se requerirán únicamente los discos que logren almacenar la información como tal. No se requerirán discos extra que guarden, por ejemplo, bits de paridad
o discos que dupliquen la información que se tenga. No, simplemente se va a tener los discos que logren almacenar a la información como tal, la información pura. Este método permite acceder a más de un disco a la vez, lo cual facilita tanto la escritura como la lectura de los datos, ya que se puede realizar al mismo tiempo la lectura en ambos discos. Y no dispone de información de paridad, como ya vimos previamente. Ya. Continuamos con el RAID 1. Este es un array de discos con mirroring, sin paridad ni stripping. Sin paridad, ya vimos el concepto, y sin stripping, también ya vimos el concepto. Mirroring consiste en duplicar lo que se tiene en un disco empleando otro disco. Es decir, en ambos discos se va a tener exactamente la misma información. Por ende, se van a necesitar 2 N discos para guardar la información que cabría en un disco. Por ejemplo, tenemos información en un disco de 1 tera. Vamos a necesitar 2 discos de 1 tera para poder emplear el método RAID 1. Este método brinda protección a la información en caso de fallos, dado que si es que un disco falla, se puede acceder fácilmente al otro y obtener la misma información que había en el que se dañó. La escritura es ineficiente en este tipo de RAID, puesto que primeramente se tiene que grabar enteramente un disco y luego se debe seguir al siguiente disco. Mientras que, como vimos en el RAID 0, se puede grabar y escribir en los dos al mismo tiempo. Se desperdicia el 50% de capacidad de almacenamiento. Vemos que este no es un desperdicio como tal, por eso está entre comillas. Es prácticamente una inversión que, a pesar de no ser la más eficiente, sería como la más obvia, por así decirlo. Ya. Continuamos. El RAID 2 es el método empleado de todos los que vamos a ver, que se encuentra totalmente sin uso. Es un array de discos con stripping a nivel de bit y paridad Hamming code. La paridad Hamming no se va a detallar en este momento, pero es un método de paridad que, como vimos, permite, a partir de cierto cálculo matemático, encontrar unos bits con los cuales se puede regresar a la información inicial que se tenía. Ya. Aquí se van a necesitar n más m discos. Los m discos son los que almacenan a la información como tal, y los m discos son los que almacenan a los bits de paridad. Los bits de paridad se pueden calcular como el logaritmo de base 2 de n. Se va a necesitar una cantidad de discos superior a esa fórmula que dije previamente. Este método brinda protección a la información en caso de fallos. Como vimos, gracias a la paridad, en este caso a la paridad Hamming code, la tasa de transferencia es alta, principalmente porque se está ocupando stripping y se puede realizar la escritura en todos los discos a la vez, y presenta un elevado coste, pues como vemos en este caso de 3 discos, se necesitarán 2 discos extra para almacenar los bits de paridad. El RAID 3 sí es usado, pero no es muy común, como se ve aquí, es raramente usado. Únicamente el RAID 2 es el que no se usa para nada. Este RAID 3 es un array de discos con stripping a nivel de byte y paridad dedicada. Paridad dedicada es igualmente otro método de paridad que nos sirve para lo mismo que vimos al inicio, que cualquier método de paridad. Ya, con stripping movemos a 1, a 2, a 3, repartido en cada disco. Y un solo disco que contiene los bits de paridad. Dedica un disco del array para almacenar la información de paridad, como vemos. Por ende, se van a necesitar n discos que almacenen la información como tal y un disco extra para almacenar los bits de paridad. Por ende, se necesitarán n más 1 discos como regla general. Tasa de transferencia de datos alta. Vamos que este patrón se va a repetir en todos los RAID que tengan stripping.
Y puede haber un posible cuello de botella en este disco, puesto que siempre que se escriba en cualquiera de los discos, se va a necesitar escribir también en el disco 4. Por ende, se puede generar un posible cuello de botella que ralentice la escritura en estos discos. El RAID 4. Este es un array de discos con stripping a nivel del bloque y paridad dedicada. Vemos que este es bastante parecido al RAID 3, únicamente difieren que este es a nivel de byte y este es a nivel de bloque, justamente. Pero básicamente se va a tener las mismas ventajas y los mismos problemas. Posible cuello de botella, tenemos unos discos, elevada tasa de transferencia. Y a partir de los discos de la información de paridad se puede obtener los datos de un disco entero. Con el RAID 3 se tenía prácticamente las mismas características y las mismas ventajas. RAID 5, este es uno de los más usados. Esta consiste en, bueno, primero empecemos. Este es un array de discos con stripping a nivel byte y paridad distribuida. Paridad distribuida significa que los bits de paridad que se calculan van a ser distribuidos en todos los discos. Por ejemplo, aquí vemos, también tiene stripping, por ende es A1, A2, A3 y se va a tener distribuida la información de paridad aquí en el disco 4. De ahí vemos otro bloque de información, otro byte de información, perdón. B1, B2 y se va a tener la información de paridad y B3. Así vemos que la información de paridad va a estar distribuida entre todos los discos y a la vez se va a tener la información distribuida con stripping. Justo esto es lo que acabo de explicar. Es tolerante a fallos por la paridad y se van a necesitar igualmente n+1 discos. Al fallar un solo disco, se puede generar su información con el resto de discos. Sin embargo, si fallan dos discos a la vez, no se puede hacer nada y el sistema tendría que detenerse, puesto que no permite el fallo simultáneo de dos discos. RAID 6. Este es un array de discos con stripping a nivel de bloque y doble paridad distribuida. Este brinda mejor disponibilidad de datos, es ineficiente con pocos discos y presenta una alta tolerancia a fallos, pues como vemos se va a tener los bits de paridad en dos discos. Aquí vemos AP y AQ, son información de paridad, DP-BQ, CP-SQ, DP-D2. Como vemos, en este sí van a poder fallar dos discos a la vez, por ende se tiene mayor tolerancia frente a fallos. Se van a necesitar n+2 discos y como característica las operaciones de escritura serán más lentas, puesto que se tiene que, o sea, cuando se ingresa información, por ejemplo, en A1, se va a tener que escribir la paridad en AP y AQ. Por ende, las operaciones de escritura van a ser más lentas, a diferencia de, por ejemplo, el RAID 5, que únicamente se debía escribir en un disco aparte de información de paridad. En este caso van a ser dos. Aquí vemos una tabla con un resumen de todos los tipos de RAID nombrados previamente. Y aquí se puede ver que se resaltan las principales ventajas de cada uno. Por ejemplo, podemos ver que en el RAID 1 la disponibilidad de la información es más alta que en el RAID 2, 3, 4 o 5 y es más baja que en el RAID 6. Vemos que en el RAID 2 y RAID 3 se tiene una gran capacidad de transferencia de información. De hecho, son las más altas de todos los tipos de RAID. Vemos que la principal ventaja de RAID 4 y RAID 5 es que requieren pocos discos, que únicamente son n+1. Y lo que más destaca del RAID 6 es que igualmente presenta una gran disponibilidad de información y que incluso es la más alta de todos los tipos de RAID. Eso sería todo, ingeniera. Muchas gracias.